Hola, buenas tardes. ¿Me podéis oír bien? A ver si la gente va entrando. Hola, a ver si la tecnología nos deja. Amparo, y ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya desastre. Vaya desastre. Es lo que tiene la tecnología. A veces nos lo juega. Mira que lo tenía todo preparado. Vamos a ver si entra la gente de nuevo, porque éramos casi 30 y ahora sois 12. A ver si poco a poco va la gente entrando. Samuel, ¿qué tal? Un poco cortado, significa que se corta la imagen, que se corta el audio. El audio mal. Vaya, hombre. Sí, la conexión a internet está justa, porque no es normal esto que nos está pasando hoy. No es nada normal. A ver si se recupera la gente. Ya somos 15. En principio, todavía no he sido capaz de subir la presentación. No sé muy bien por qué esto cuesta tanto hoy. Si no subiera, pues voy a hacer una improvisación y aunque no veáis la presentación, vamos a hacer la charla igualmente. Aunque siempre es mejor con el soporte de la parte visual, por supuesto. He hecho un intento de apaño, a ver si nos ha funcionado, de subir un archivo. Creo que nos ha funcionado. De subir un archivo modificado y parece ser que nos ha funcionado. ¿Veis la diapositiva ahora mismo? ¿Veis la diapositiva? Perfecto, perfecto. Bueno. Pues, pues mil disculpas por la parte que me toca, ¿vale? Porque, bueno, para mí la puntualidad es algo, es un valor importante y bueno, hemos conectado a su tiempo, la presentación la tenía, pero no sé por qué motivo me ha tocado volver a subirla. Bien, a ver, ya vamos por 19. Bueno, pues si os parece, Paqui, no lo ves ni lo oyes. Dale a refrescar, que normalmente si haces así suele funcionar. Vamos a ver, vamos allá. Hoy vamos a hablar de la flexibilidad, entrenamiento de la flexibilidad. Y le hemos puesto una coletilla al seminario en el título, estiramientos sí, estiramientos no, ¿vale? Bien, fijaros que la primera diapositiva que os presento aquí es un montón de preguntas. ¿Qué es la flexibilidad? ¿Qué es la elasticidad? ¿Para qué sirve su entrenamiento? ¿Cómo medimos la flexibilidad? ¿Qué medimos? ¿Cómo se entrena? ¿Qué tipos de estiramientos hay? ¿Qué conseguimos con su entrenamiento? ¿Gracias a qué se mejora? ¿Cuáles son beneficios de los estiramientos? ¿Cuándo debemos estirar? ¿Antes de entrenar? ¿Después de entrenar? ¿Nunca? Bueno. Aquí os traigo una representación un poco del histórico de los estiramientos o del entrenamiento de la flexibilidad, ¿sí? Por eso la diapositiva de empecemos por el principio, porque nos ayudará a entender por qué hemos estado estirando durante muchísimos años y luego os presentaré un poco lo que dice la ciencia con respecto a los estiramientos y cuál es un poco nuestra visión al respecto, ¿ok? Tenemos
tenemos que empezar por el principio y aquí nos tenemos que remitir a un libro que fue la bomba en el mundo del deporte, que es el libro de Stretching de Bob Anderson. Hablamos de 1975 aproximadamente, creo recordar. Y este libro lo que decía era que los estiramientos eran fantásticos porque, como veis aquí, provocaban estos beneficios. Incrementaban el ROM es el rango de movimiento, ¿sí? La movilidad articular, incrementaban el ROM, reducían la tensión muscular y hacía que el cuerpo se sintiera relajado, ayudaban la coordinación permitiendo un movimiento más libre y fácil, ayudaba a prevenir lesiones como los esguinces, alegando que un músculo fuerte, flexible, preestirado resiste mejor al estrés que uno fuerte, rígido y sin estirar. También decía que hacía de actividades extenuantes como pueda ser el esquí, el tenis, la carrera, la natación, el ciclismo, más fácil porque los estiramientos te preparaban para la actividad. Era como una forma de avisar a los músculos que iban a ser usados, ¿sí? Y también ayuda a mantener tu nivel de flexibilidad para que el paso del tiempo no te sientas más rígido, ¿vale? Esto es lo que Bob Anderson nos traía, pues eso, hace 40 y tantos años. Por tanto, durante muchos años, los ejercicios de estiramiento han sido una práctica prácticamente obligatoria en prácticamente todo momento deportivo, ¿sí? Incluso no deportivo. Entre otras cosas porque nos preparaba para el entrenamiento, nos ayudaba a la vuelta a la calma después del entrenamiento y, como bien decían, era una forma de prevenir lesiones y de mejorar la flexibilidad y decían incluso y la elasticidad de los músculos. Pero bueno, gracias a Dios o no sé gracias a quién, la ciencia evoluciona a lo largo de los años y en los últimos años existen muchas controversias con respecto a los estiramientos, ¿sí? Surgen muchas dudas, existe mucha confusión, porque claro, después de tantísimos años inculcando a todos los deportistas de los beneficios de los estiramientos, resulta que en la actualidad los estudios nos están diciendo, punto uno, que no había ciencia anterior que apoyara lo que se decía de los estiramientos y punto dos, cuidado, que incluso pueden ser perjudiciales. Pero ojo, no vamos a quedarnos con la idea de que los estiramientos son malos, ¿sí? Vamos a analizar un poquito más. Como veis aquí, en los últimos años se acumulan estudios que nos están diciendo que no existen tales beneficios, especialmente en la relación con la prevención o con el dolor. Haciendo un repaso científico así muy rapidito, os cuento ya directamente algunas conclusiones. Hay un estudio de BEM que dice que existe una disminución del rendimiento tras la realización de estiramientos estáticos. Existe un efecto negativo sobre la señal de las motoneuronas como consecuencia de los estiramientos pasivos, lo que puede conllevar una pérdida de fuerza de los músculos estirados. El estiramiento pasivo no tiene efectos útiles a corto plazo, entendiendo el corto plazo como hasta 7 meses en la movilidad articular, y sugiere que el estiramiento no es efectivo para el tratamiento y prevención de contracturas. El estiramiento muscular afecta a los reflejos espinales, habla de reflejos nerviosos, tanto en los músculos estirados como en otros músculos que no han intervenido en el estiramiento. Es preferible el estiramiento dinámico frente a los estiramientos estáticos, sobre todo en la fase de calentamiento, y el estiramiento no ha demostrado ningún efecto beneficioso. El entrenamiento de la fuerza, en cambio, sí reduce las lesiones deportivas a menos de un tercio. Este es un estudio que comparaba el entrenamiento de fuerza con respecto al entrenamiento con estiramientos. Y otra parte importante que nos ayudará a entender alguna de las cosas que suceden es que los cambios en las propiedades mecánicas y estructurales en el músculo y en el tendón no están claros con los estiramientos, ¿ok? Entonces, vamos a ir pasito a pasito, ¿sí? Escalón a escalón. Tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es un estiramiento? ¿Vale?
En principio, un estiramiento lo podríamos entender como una elongación de un músculo o una elongación no solo de un músculo, sino de ciertas estructuras corporales, músculo, fascia, tendón, cápsula, ¿sí? Como consecuencia de una fuerza, ¿vale? Hay una fuerza que estira ese tejido y con eso, pues eso, como la palabra indica, se estira, ¿vale? Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿un músculo sabe estirarse? En principio, entenderéis que la respuesta es no. Un músculo se estira como la consecuencia de una fuerza que le ha provocado esa elongación. Pero nosotros no le podemos decir a un músculo estírate. ¿Sí? ¿Entendéis? O bien ha venido la fuerza de otro músculo que ha provocado el estiramiento de otra parte, o bien una fuerza de un entrenador, de la gravedad, ¿sí? Pero un músculo per se no sabe estirarse. Por tanto, entender que no es una de sus funciones, ¿sí? Es una de sus capacidades. Él se puede elongar, pero para ello tiene que haber una fuerza ajena al propio músculo, ¿vale? Por tanto, si un músculo no se puede estirar a menos que una fuerza ajena lo estire, esto es muy clave, porque entender que el músculo está a merced de esa fuerza que lo estira, ¿sí? ¿Qué sucede cuando estiramos un músculo? Pues mirad, en la propuesta de Bob Anderson se indicaba que se debe mantener una posición de estiramiento en el músculo sin llegar a una posición de dolor durante aproximadamente unos 30 segundos. ¿Sí? Esto es lo que el stretching nos marcaba y es de la forma que hemos estirado durante décadas. ¿Por qué? Porque era el tiempo suficiente para relajar. Y fijaros que hay estudios que lo que están diciendo es que ese tiempo es el necesario para inhibir el uso muscular. El uso muscular es un receptor que tiene el músculo para enviar información de lo que está sucediendo en el músculo hacia el sistema nervioso. Los que estuvisteis en la charla de la semana pasada, ya hablamos del uso muscular porque era muy clave, ¿sí? En los ejercicios de baja intensidad, si os acordáis, ¿vale? Pero para los que no estuvierais, os lo recuerdo. Imaginaros que cada músculo tiene un chivato, un receptor, ¿sí? Que lo que hace es enviarnos información hacia el sistema nervioso sobre lo que está pasando en ese músculo. Sobre si el músculo está tenso, si está relajado, si se está acortando, si se está estirando, a qué velocidad lo hace, si está quieto, si está en movimiento, ¿sí? Toda esa información la envía estos receptores sensoriales, ¿ok? Entonces, lo que provoca el estiramiento, según algunos estudios, es una inhibición de este chivato, de este receptor. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que lo que está sucediendo con el estiramiento es la pérdida de esa información. Algo que ya vimos la semana pasada, no nos interesa. Porque si yo no tengo información, ¿con qué criterio tomo decisiones motrices? ¿Vale? Por tanto, el objetivo de los estiramientos siempre ha sido aumentar la longitud del músculo para con ello reducir la tensión muscular. Pero, claro, esto es lo que sucede si analizamos qué es lo que sucede cuando estiramos en el tejido estirado, ¿sí? O sea, yo provoco un estiramiento de un músculo y lo que está sucediendo en ese músculo es una relajación que viene porque han habido cambios en esa parte informativa, ¿sí? Ha habido un cambio en la parte propioceptiva, en la aferencia sensitiva, ¿sí? En ese nervio que informa de lo que está pasando en el músculo hacia el sistema nervioso. Y con la información que ha llegado al sistema nervioso, yo desencadeno una respuesta motriz determinada. ¿Ok? Entonces, con esto hemos provocado que exista una relajación en el músculo. Pero cuidado,
aunque yo consiga una relajación que aparentemente es lo que yo busco para tener más flexibilidad, ¿sí? Para poder elongarlo más y que el músculo se resista menos, no es lo único que pasa y no es el músculo estirado el único que provoca cosas, ¿vale? Y aquí vamos a tener que analizar qué está pasando en el sistema nervioso. Cuando nosotros estiramos un músculo, ese músculo se siente agredido porque percibe que se va a romper. Con lo cual, uno de los primeros reflejos que se desencadenan es el llamado reflejo miotático, que provoca precisamente lo contrario. Provoca que cuando el músculo percibe que se va a romper porque lo estamos elongando, él va a recibir una orden de contracción para evitar dejar que se estire más, ¿sí? Es como que se va a resistir a ser elongado. Por tanto, cuidado, estamos estirando un músculo buscando relajación y lo que estamos provocando a través de un reflejo nervioso es todo lo contrario. Es un efecto de me contraigo para protegerme, ¿vale? En primer lugar, con respecto al músculo estirado. Ahora bien, estamos provocando otra serie de reflejos en otras partes del cuerpo, como hemos nombrado en los estudios de antes. Al final, lo que conseguimos cuando estiramos es un rango de movimiento más amplio, los tejidos se elongan, se desencadenan reflejos medulares nerviosos, tanto de protección, como os acabo de explicar, como de desprotección. Cuidado con esto, y también os he puesto otros, porque también existen otros efectos, como un aumento de la vascularización, como un aumento de la temperatura, ¿sí? Se ha visto que los estiramientos tienen otros efectos. Ahora bien, estamos analizando qué ha pasado en el músculo estirado y qué ha pasado en el sistema nervioso como consecuencia de ello. Y hemos visto que existen otros efectos. Pero cuidado, porque también han pasado cosas en tejidos que hasta ahora no les prestábamos mucha atención cuando hacíamos un estiramiento. Y es en los tejidos acortados. Quiero decir con esto, si yo hago un estiramiento, por deciros un ejemplo, de mi tríceps, ¿sí? Si hago un estiramiento de mi músculo tríceps, para ello tengo que flexionar el codo al máximo, ¿sí? Por tanto, yo he estirado mi músculo tríceps gracias a esa flexión de codo, pero a su vez estoy provocando un acortamiento de mi bíceps, que es el músculo que está en el lado contrario, ¿sí? Pues en ese escenario también estoy provocando cambios en ese tejido acortado. Por tanto, aunque lo llamemos estiramiento, no nos quedemos con la idea de que solo provocamos cambios en el músculo estirado. También provocamos cambios en el músculo acortado. Y cuidado, porque aquí es donde están los más peligrosos cambios. Si os acordáis, los que estuvisteis en el seminario de la semana pasada, cuando un receptor sensorial se acortaba, ¿os acordáis que hablábamos de un muellecito? Cuando ese muellecito se acortaba, perdía la comunicación. Por tanto, si yo hago un acortamiento de mi bíceps para estirar el tríceps, mi muellecito del bíceps va a perder la capacidad de enviar información. Con lo cual, en ese escenario, mi bíceps está ciego. O mejor dicho, mi sistema nervioso está ciego respecto a lo que está pasando en mi bíceps, ¿vale? Y va a tomar decisiones en consecuencia, ¿sí? Con la información que llegue. Fijaros, aquí hay un estudio de 2014 que nos dice que evaluaron el efecto de los estiramientos pasivos en el tríceps sural. El tríceps sural es la pantorrilla, ¿sí? El gemelo y el sóleo, llegando a la conclusión de que afectaba negativamente a esa señal que os estaba explicando y que, por tanto, la respuesta de las motoneuronas se veían afectadas durante al menos 5 minutos. O sea, imaginaros lo que supone hacer un estiramiento y que en los siguientes 5 minutos mi sistema nervioso esté ciego respecto a esa musculatura. Cuidado, porque esto es un riesgo brutal si empiezo a hacer ejercicio con esa musculatura, ¿vale? Porque ello
puede conllevar una pérdida de fuerza, de eficiencia en los músculos que hemos estirado, como dicen algunos estudios de 2009 y 2013, ¿vale? Pero cuidado, no solo suceden cambios, como os decía, en el músculo estirado, sino también en el músculo acortado, incluso en otros músculos, como los de la otra pierna, también pueden provocar cambios, ¿vale? ¿Por qué se gana rango entonces? Aquí, durante muchos años se nos ha explicado que una de las ganancias de la longitud, de la elongación de los músculos en los estiramientos, obedecía a que el tejido muscular del músculo estirado se quedaba como más largo, ¿sí? Y por ello podíamos llegar a una posición de más rango articular. Esto parece ser que está descartado. Hay estudios que ya van cuestionando mucho esta teoría, digamos, alegando que esa mayor ganancia de longitud no viene porque el tejido se haya hecho más largo, sino tanto por lo que dicen por lo que han llamado la teoría sensorial, que es que han habido cambios en el tono muscular de esos músculos como consecuencia de esa alterada entrada sensorial, que es la parte informativa que venimos hablando desde el inicio, ¿sí? Y que por tanto el músculo se elonga más, no porque sea más largo, sino porque se resiste menos a ser elongado. Me explico. El músculo solo sabe hacer una cosa: intentar acortarse. No sabe hacer nada más. Hemos dicho que el músculo no sabe estirarse. Si se estira es por una fuerza ajena. Por tanto, si yo al músculo solo le puedo ordenar una acción, que es intenta aproximar tus extremos, ¿sí? Intenta contraerte para intentar aproximar tus inserciones, el músculo se va a dejar estirar más o menos en función de cuánta orden de intentar aproximarse yo le esté enviando. Si yo le envío mucha orden de contracción, él se va a resistir muchísimo a ser estirado. Si él recibe poca orden de contracción, él va a ceder más fácil ante una fuerza que lo está pretendiendo elongar. ¿Entendéis? Por tanto, la teoría de que el músculo ha ganado longitud porque el tejido se ha visto modificado ha perdido peso frente a una teoría que habla más de cambios en el sistema nervioso que hacen que el músculo ofrezca menos resistencia a ser elongado y por eso justifica la ganancia de rango articular. ¿Ok? Por tanto, como dicen estos autores en 2017, las adaptaciones al estiramiento evocan principalmente alteraciones en el sistema nervioso y no tanto cambios estructurales en el tejido muscular. ¿Ok? Os sonará a los que estuviste la semana pasada este gráfico, ¿sí? Pero lo he puesto precisamente para los que no estuvieran o para refrescar para los que sí estuvisteis. Si el estiramiento pasivo, y aquí, insisto, el estiramiento con apellido pasivo, inhibe al uso muscular, ¿qué estamos provocando? Estamos provocando que el músculo acortado que tiene usos musculares que informan van a posiblemente perder esa capacidad informativa y por tanto, si la información que llega al sistema nervioso está alterada o es nula, la respuesta motriz que el sistema nervioso va a emitir hacia todos los músculos, tanto el estirado como el acortado, como los vecinos de arriba, como los vecinos de abajo, como otros, va a ser una respuesta motriz alterada, ineficiente, ¿vale? Y ahora me quedo con lo del apellido de estiramiento pasivo. Fijaros que desde el principio hemos hablado de lo que dicen los estudios respecto a estiramientos estáticos y estiramientos pasivos. Un estiramiento pasivo está demostrado que inhibe al uso muscular. Un estiramiento estático
estático significa sin movimiento, pero no me dice si lo está estirando una fuerza ajena o si ese estiramiento viene provocado por la fuerza del músculo contrario al que se estira, lo cual convertiría el estiramiento en activo, ¿sí? Sé que la terminología es liosa, ¿vale? Pero diferenciar entre lo que es activo y pasivo, o sea, activo significa tiene intención de un músculo que se está contrayendo y por ello estira a otro, ¿sí? Y el pasivo significa una fuerza ha provocado que un músculo se estire, pero yo estoy relajado, ¿sí? Esa es la diferencia entre activo y pasivo. Y estático y dinámico hace referencia a que no exista movimiento o que sí exista movimiento. Por tanto, la clave está en entender que los estiramientos pasivos, los que se realizan gracias a una fuerza ajena y por tanto no hay intención por mi parte, son los que más riesgo tienen de provocar esa pérdida de información y por tanto entrar en esa mala respuesta motriz. ¿Ok? El estiramiento estático puede ser activo o puede ser pasivo. Por tanto, no es clave que sea estático. La clave es que tenga intención o que no tenga intención. ¿Ok? Ya te he contestado, Nancy. Perfecto. Bien, por tanto, si el estiramiento mecánico de un músculo no justifica cambios en su estructura, como dicen los investigadores, no previene lesiones, como dicen los investigadores, y además nos puede afectar la información sensorial, en este caso la propiocepción, que además nos podría desproteger, ¿qué beneficio tenemos con los estiramientos pasivos? Y ha llegado el momento Matrix. Supongo que todos habéis visto la película. La película Matrix, sabéis que llega un momento en el que al protagonista, a Neo, le ofrecen tomar una pastilla roja o una pastilla azul. Una pastilla le permite seguir entendiendo el mundo o la realidad como la percibía hasta ese momento, y la otra pastilla lo que le permite es conocer una nueva realidad, ¿vale? Me gustó mucho este símil para el momento en el que estamos ahora. ¿Por qué? Porque si os tomáis la pastilla roja, significa que vais a seguir viendo estiramientos, ¿sí? Quiero decir, en la imagen que veis de una chica tumbada en el suelo con la pierna arriba, podéis ver un estiramiento de los músculos de la parte posterior del muslo, o si os tomáis la pastilla azul, podéis ver un acortamiento de los músculos de la parte anterior del muslo, ¿sí? Evidentemente están pasando las dos cosas. Un músculo se está estirando y otro músculo se está acortando, ¿vale? Ahora bien, si por llamarlo estiramiento nos quedamos con la mirada en el músculo estirado, nos estamos perdiendo mucha información. Si tomamos la pastilla azul y con ello conseguimos ver otra realidad, que es la que está pasando en el lado del músculo acortado, ya no le llamaremos estiramiento a este ejercicio, ¿sí? Realmente este ejercicio es una flexión de cadera. Ahora bien, en esa flexión de cadera, unos músculos se acortan y otros músculos se estiran. Lo mismo que sucede en cualquier movimiento articular. Cuando hacemos un movimiento, cualquier movimiento, hay músculos que se acortan y músculos que se alargan, ¿vale? Por tanto, no caigamos en el error de haber clasificado a algunos músculos como estiramiento y con ello dar por hecho que solo están sucediendo cosas en el lado del músculo estirado, ¿vale? Están sucediendo cosas a ambos lados del eje articular, ¿ok? Por tanto, llegados a este momento, ¿cuál es la solución? ¿Provocar un estiramiento del músculo que se alarga para relajarlo y con eso ganar rango articular? ¿O provocar una mejor capacidad informativa en el músculo que se acorta, que nos permitirá una mejor capacidad contráctil de esa musculatura y, por tanto,
una mejor respuesta del sistema nervioso hacia todos los músculos implicados. Quiero decir con ello, si yo recibo toda la información de mis receptores sensoriales, yo sé qué músculos tienen que hacer fuerza y cuánta fuerza exactamente, pero también sé qué músculos tengo que relajar y con cuánta fuerza exactamente. Quiero decir con ello que una mejor información, una mejor propiocepción, me va a permitir una óptima respuesta motriz hacia todos los músculos protagonistas de cualquier movimiento, de cualquier postura o de cualquier posición. ¿Vale? Entonces, si entendemos que los músculos están a merced de el movimiento, entenderemos que un músculo se va a dejar elongar tanto en la medida en la que el músculo contrario tenga capacidad contractil para llevarte a una posición determinada. Un músculo no te va a frenar un movimiento a menos que perciba una amenaza de dejarte llegar a una posición determinada. ¿Sí? Con ello quiero decir, si yo tuviera el control máximo, en este ejemplo que veis en la imagen, si yo tuviera el control máximo en la posición de máximo cortamiento de mis flexores de cadera, que permitiera que, aun estando muy acortados los flexores de cadera, yo siguiera enviando información a mi sistema nervioso, los músculos del lado posterior de mi pantorrilla y de mi muslo no se iban a contraer y se iban a dejar relajar como para permitirme llevar el pie casi hasta la cabeza, ¿sí? Los que no somos capaces de llegar a esas posiciones no es porque el músculo de la cara posterior de la pierna esté cortito, sino más bien porque está tenso, no queriendo dejar llegar a esas posiciones porque lo percibe como una amenaza, no percibe control, ¿ok? Claro, esto es un planteamiento muy diferente al que hemos entendido siempre en el mundo de los estiramientos, principalmente porque veíamos estiramientos, veíamos el músculo que se queja, el que se tensa, el que no me deja llegar. No veíamos que el problema pudiera ser sensitivo en el otro lado del eje de la articulación. ¿Entendéis esto? Por tanto, os aconsejo que os toméis la pastilla azul para entender cuál es la realidad del movimiento articular. Bien. He sido muy rápido en la exposición de ideas porque no quería que se demorara mucho la charla por los problemas que hemos tenido al principio, ¿vale? Ahora me preguntáis y ya nos alargamos todo lo que queráis. Aquí os expongo un resumen, ¿sí? Las ideas claves de todo lo que hemos presentado. En primer lugar, tradicionalmente la flexibilidad se ha entrenado con estiramientos, especialmente con estiramientos pasivos y con PNF. PNF es una fórmula de estiramiento que combina activos con pasivos, ¿sí? Los beneficios que se le atribuían a los estiramientos no están demostrados científicamente, ¿sí? Los que se atribuían antaño no están demostrados científicamente. Incluso se ha demostrado que ciertos estiramientos pueden ser contraproducentes y que provocan cambios en el sistema nervioso que nos pueden afectar a nuestro rendimiento y a nuestra estabilidad articular, ¿vale? Por tanto, la clave no es elongar al músculo que frena un movimiento o una postura, sino mejorar la capacidad de contracción del músculo que realiza ese movimiento o esa postura. ¿Ok? Pastilla roja, acordaros. Azul, perdón. Para ello, es imprescindible mejorar la propiocepción de dichos músculos, que para los que conocéis el trabajo de NeoGym, porque sois clientes nuestros, esto hace referencia a los ejercicios de activación muscular que os proponemos al principio de cada entrenamiento y al finalizar el entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con estos ejercicios es que comuniquéis de la mejor forma posible para que entrenéis
con las mejores condiciones motrices posibles y que vuestro sistema neuromuscular sea lo más óptimo posible, ¿ok? Con ello optimizaréis el entrenamiento, minimizaréis el riesgo de lesión y no os vais a quedar acortados muscularmente en la medida en la que comuniquéis bien. ¿Sí? ¿Entendéis esto? Si un músculo no comunica bien, pues una de las primeras respuestas que podemos observar es que otros músculos aumentan su tono muscular para protegernos y ese aumento de tono muscular nos hace más rígidos. En definitiva, perdemos movilidad. ¿Ok? ¿Entendéis esto? Bien. Pues mientras me acribilláis a preguntas, yo os voy a terminar esta intervención con una frase que yo creo que cada vez va a estar más en boca de los profesionales y es que esto que os acabo de explicar supone un cambio de paradigma, ¿sí? De ver estiramientos a ver acortamientos, ¿ok? Es muy habitual en la práctica deportiva, en los gimnasios, en internet, en cualquier sitio, hablar de ejercicios de estiramiento y rara vez vais a escuchar hablar de ejercicios de acortamiento, cuando realmente un ejercicio de fuerza lo que busca es acortar el músculo. Pero claro, una cosa es mover una carga y otra cosa es hacer un trabajo de conciencia en máximo acortamiento muscular, que es un trabajo algo más específico que el entrenamiento tradicional de fuerza, ¿ok? Y a modo de aclaración, por si a alguien le surge la duda, ser más fuerte no es garantía de saber acortar mejor los músculos. Para nada, ¿vale? O sea, ser más fuerte no es sinónimo de ser más flexible. De hecho, mucha gente opina lo contrario. Por tanto, entendamos que mejorar la capacidad contráctil del músculo es una cualidad del sistema nervioso, no de la cantidad de fuerza que puede generar un músculo, ¿ok? Bien. Pero ¿y si no estás ahí, cómo lo harías? Pregunta Nancy. Si no estás ahí, te refieres a entrenando en Neo Gym. Entiendo. Bien, en principio, punto 1. Con ejercicios de activación, lo que conseguimos es que si tuvieras un déficit propioceptivo, un déficit informativo, digamos que ya lo tienes, con esos ejercicios los vas a conseguir solventar y con ello mejorarás comunicación y por tanto la respuesta motriz. A partir de ahí, ¿cómo evolucionaríamos? Con ejercicios que busquen el máximo acortamiento de las fibras musculares, ¿vale? Evidentemente, el ejercicio tradicional es difícil encajarlo en esta propuesta de intervención, porque se deben hacer ejercicios muy específicos, ¿vale? Pero hay muchos ejercicios tradicionales que hechos de una determinada forma, con mucha conciencia, en el máximo rango posible, de una forma muy controlada, nos podrían servir para el mismo efecto, ¿ok? La verdad es que esta pregunta que me haces podría dar no solo para una charla entera, sino para un seminario un fin de semana, ¿vale? Pero bueno, más o menos la idea es que os quede claro que es más importante saber contraer un músculo que no trabajar los estiramientos del músculo contrario, ¿ok? Bien, mientras seguís haciéndome preguntas, os presento la charla del martes de la semana que viene. Es el siguiente tema que votasteis por Instagram, perdón, por Telegram, y va a versar sobre 10 mitos sobre entrenamiento, ¿sí? Muchos de ellos los hemos explicado en los vídeos que vamos colgando a diario en el grupo de Telegram, ¿sí? Pero vamos a intentar profundizar un poquito más. O si os quedan dudas, al menos aquí sí podremos resolverlas. En un vídeo simplemente podéis escucharlo, ¿vale? Pero vamos a hablar sobre 10 mitos, hay muchos más, ¿vale? Pero vamos a hablar de los 10 principales sobre el mundo del entrenamiento, ¿sí? Vamos a ver si surgen preguntas por ahí. ¿Qué me preguntáis? Venga.
¿No hay preguntas? Me preocupa que no hayan preguntas. Pues es sinónimo de que me he explicado tan mal que no os habéis enterado de nada. No quiero pensar que me he explicado tan bien que os lo he dejado todos clarísimo. Eva pregunta 6 segundos para el acortamiento. Vamos a ver, en principio, pensando en que ya tienes un problema propioceptivo y tienes que solucionarlo, el acortamiento de 6 segundos de duración durante 6 repeticiones, como hablamos la semana pasada, a muy, muy, muy baja intensidad, sería una de las fórmulas para resolver ese problema propioceptivo, ¿ok? Si lo hacemos de forma dinámica, como es en un ejercicio, ¿sí? Si tú haces un ejercicio, por ponerte un ejemplo, un remo con un elástico o con una máquina o con una polea, tú perfectamente podrías estar trabajando ese ejercicio con una carga controlada, a una velocidad muy controlada que te permita percibir muy bien a los protagonistas que intervienen en la acción de la retroversión de las escápulas, ¿sí? De llevar hombros atrás, etcétera, etcétera. Y no siendo un ejercicio a priori de activación entendido como los isométricos leves que hablábamos el otro día, también os podría servir para conseguir el mismo efecto, ¿sí? Pensar que en la medida en la que yo consiga que mi músculo se contraiga con control en esas posiciones de máximo acortamiento, voy a estar mejorando toda la respuesta motriz hacia todos los músculos implicados, los que se suman a empujar y los que se tienen que relajar, ¿ok? No sé si me he explicado, Eva. ¿Podría un adulto recuperar el 100% del rango articular gracias a mejorar esa capacidad contráctil? ¿Dónde está el límite? Buena pregunta, Diego. Vamos a ver. En principio, el hecho de que sea adulto a priori no es tan clave, pero sí que es cierto que cuando un cuerpo lleva muchos años con un rango articular limitado, a lo largo de los años puede acabar provocando adaptaciones. Adaptaciones ya estructurales, ¿sí? Entonces, si hay adaptaciones estructurales, difícilmente va a ser reversible, ¿ok? Pero en principio, si es una disfunción que no ha llegado a generar cambios estructurales y simplemente es una limitación funcional, perfectísimamente podrías llegar a recuperar el 100%, ¿vale? Se me ocurre el caso de una persona bailarina de danza clásica que en sus tiempos de profesional elevaba la pierna, para que te hagas una idea, aproximadamente a unos 160 grados. Prácticamente se tocaba con la pierna en la cabeza y que cuando empezamos a trabajar con ella, con una de las dos piernas, tenía aproximadamente unos 100-110 grados de flexión de cadera, ¿sí? A través de un trabajo de este estilo, consiguió recuperar esos 170-160 grados, ¿sí? Por tanto, y llevaba años sin llegar a esa posición. Por tanto, hablábamos de un límite funcional, no de un límite estructural, ¿vale? Ahora bien, si estamos pensando en una persona que, por ponerte un ejemplo, una persona de 75 años que hace 20 años que no tiene una buena movilidad en su columna y que no mueve a diario su columna, es muy probable que incluso haya calcificado las cápsulas y los ligamentos de esa estructura hasta tal punto de que una vez calcificado, prácticamente ha convertido esas estructuras en hueso y por tanto ha perdido toda elasticidad, ¿ok? En esos casos es muy difícil, yo diría que imposible, revertir este proceso, ¿ok? Pero no obstante, siempre van a convivir ambas, o sea, pueden haber adaptaciones estructurales y a su vez cambios funcionales. Estas no las vas a poder modificar, pero estas sí. Pues todo lo que puedas modificar, bienvenido sea, ¿sí? No sé si te he respondido. Nancy me dice, ¿podrías mostrar un ejemplo de cómo harías un acortamiento en vez de un estiramiento? Perfecto. Nancy, creo que sigues
con la mirada hacia la pastilla azul, ¿vale? Cuando tú haces un ejercicio de estiramiento, un músculo se está estirando y otros se están acortando, ¿sí? Por ponerte un ejemplo que lo puedas ver a través de la cámara. Si yo flexiono mi codo, estoy consiguiendo que mi tríceps se estire. Yo a esto lo podría llamar un estiramiento de tríceps, ¿sí? Pero también lo podría llamar un acortamiento de bíceps, ¿ok? Por tanto, lo que yo os propongo con esta charla es que en lugar de ver que hay un músculo que se está estirando, que veáis que hay un músculo llamado bíceps que me está trayendo la mano hacia esta posición gracias a su contracción y como consecuencia de ello, otro músculo, en este caso el tríceps, se está estirando, ¿vale? Por tanto, lo que cambia de ver un acortamiento a ver un estiramiento es en qué lado del eje estás mirando. Pero también lo que cambia es la intención. Si yo traigo mi mano hacia aquí gracias a una fuerza ajena a los propios músculos, porque ha sido esta mano la que lo ha traído, este músculo puede estar acortado y relajado y este puede estar estirado y relajado. Pero si mi bíceps es quien me trae hacia aquí, están pasando cosas radicalmente diferentes. Quiero decir, este músculo se está acortando, pero de forma intencional, y este músculo se está estirando gracias a la acción de este. ¿Esto qué conlleva? Que hay un mecanismo reflejo a nivel del sistema nervioso que cuando un músculo se acorta de forma voluntaria, intencional, existe una señal de relajación hacia el músculo que se estira. Por tanto, yo estoy siendo más eficiente en el estiramiento, pero gracias a que estoy acortando de forma voluntaria al músculo bíceps en este caso. ¿Sí? No sé si te sirve el ejemplo. Por tanto, si yo quisiera ganar flexibilidad en mi flexión de codo, en lugar de estirar mi tríceps, me preocuparía de que mi bíceps fuera capaz de acortarse al máximo en el máximo recorrido posible. Y gracias a ello, mi tríceps no se opondría en ningún momento a esa acción. Porque si mi sistema nervioso no percibe amenaza, no percibe pérdida de control en estas posiciones máximas, él va a relajar al tríceps. ¿Sí? Por tanto, mi visión como entrenador está en el músculo que yo acorto de forma intencional y no en quién se está estirando. ¿Sí? ¿Me he explicado? Diego, si desde niños se realizaran estos ejercicios, podríamos llegar a los 70-80 años con un rango del 100%. Diego, estoy convencido. De hecho, habréis visto imágenes de personas con 80 años que hacen un espagat. ¿Sí? ¿Por qué? Muy probablemente porque estas personas han estado visitando esas posiciones durante toda su vida y no han perdido esa funcionalidad. Es más, el momento en el que nos encontramos ahora mismo me sirve de ejemplo brutal. Llevamos 6-7 semanas metidos en casa. Estamos más sentados, la mayoría, de lo que solemos estar en el resto del año, ¿sí? A menos que hayáis hecho entrenamiento para paliar eso, los que no lo hayáis hecho, observar cómo está vuestra flexibilidad hoy respecto a cómo estaba hace 2 meses. Me la juego a que estáis más rígidos en solo mes y medio, 2 meses. ¿Por qué? Porque llevamos 60-70 días sin visitar ciertas posiciones que hacíamos cuando entrenamos en el gimnasio, ¿sí? Por tanto, no estamos entrenando esa capacidad de contracción en esas posiciones. ¿Entendéis esto? ¿Por qué es tan malo pasar tantas horas sentado en una oficina? Los conductores que trabajan en un camión, en un taxi, en un bus de la MT. ¿Por qué? Porque pasan muchas horas en posiciones en las que los músculos están acortados y no enviando información de forma intencional. Y al final, esos receptores sensoriales acaban perdiendo su capacidad informativa y con ello
se desencadena una respuesta motriz alterada que me aumenta el tono muscular de ciertos músculos y con eso la sensación de estar más rígido. Claro, si eso lo multiplico por los días, las semanas, los meses, los años, al final mi postura viene muy condicionada a mi actividad contráctil diaria. ¿Sí? ¿Cuánta gente mayor conocéis que no levanta la mano por encima de la cabeza desde hace más de 20 años? Porque en su día a día no lo necesitan. Así. Y si observáis cuál es la movilidad de estas personas, suele ser bastante limitada a movimientos por encima de la cabeza. ¿Sí? Lo mismo sucede con rotaciones cervicales. ¿Sí? La gente mayor no suele hacer en su día a día movimientos en los que visita el máximo rango de esas articulaciones. A lo largo de los años acaban perdiendo esa funcionalidad, pero por desuso, no por la edad. ¿Ok? Sí que está demostrado que los tejidos envejecen, ¿sí? Que las células de los tejidos pierden capacidad a lo largo de los años, ¿sí? Pero parece ser que no es tan importante esa merma del envejecimiento de los tejidos con respecto a la merma que viene de del no uso de nuestros sistemas, ¿ok? Por tanto, quedaros con la idea de que el cuerpo humano está diseñado para el movimiento. El no movimiento provoca adaptaciones negativas, pero las provoca. El movimiento provoca adaptaciones positivas, ¿vale? Por tanto, utilizando un poquito de estrategia, y para eso estamos los profesionales, si sabemos orientar bien el ejercicio físico, es una de las mejores herramientas que existen para optimizar el funcionamiento locomotor. Y el cuerpo va a provocar adaptaciones positivas hacia ello. Y como os decía, una cosa es mejorar algo que está en disfunción, ¿sí? Yo puedo revertir esa situación. Lo que no voy a poder hacer es darle la vuelta a adaptaciones estructurales que ya me condicionan mucho, ¿ok? ¿Sí? A ver si hay alguna pregunta por ahí. Nancy le ha quedado claro con el ejemplo del bíceps. Perfecto. Diego dice, una vez que el sistema propioceptivo funciona adecuadamente, los isométricos podían realizarse con más intensidad. Sí, los isométricos, los concéntricos y los excéntricos. Al final son tres formas diferentes de contracción muscular. Perfectísimamente puedes aumentar la intensidad. El riesgo que puedes asumir aumentando la intensidad es que si lo haces con una progresión demasiado rápida, ese incremento de intensidad sea una dosis demasiado alta que me provoque incluso disfunción en la propiocepción, ¿sí? Pero si pudiéramos asegurarnos de que el sistema propioceptivo sigue funcionando adecuadamente, perfectamente puedes incrementar la intensidad. Mira, Diego, nosotros en los entrenamientos personales, dado que los entrenadores están con el cliente, a veces comprobamos a través de unos test que utilizamos con la activación muscular que existe esa vía propioceptiva funcionando de forma correcta. A continuación aplicamos un estímulo de entrenamiento de una determinada dosis y a continuación, después de terminar el ejercicio, repetimos el test que nos dice si la propiocepción funciona de forma óptima o no. ¿Para qué? Porque para ver si ese ejercicio ha sido excesivo y ha hecho provocar una pérdida de la funcionalidad o si mi cuerpo lo ha tolerado y por tanto sigue funcionando todo perfectamente, ¿sí? Es una herramienta fantástica porque es una herramienta de evaluación. Pero claro, es utópico pensar que podríamos chequear todos los músculos del cuerpo en cada entrenamiento después de cada ejercicio. Es imposible, ¿vale? Pero evidentemente tenemos una herramienta muy interesante para los músculos, digamos, que estás entrenando en un determinado momento, los protagonistas, o los que, por el proceso que llevas con ese cliente, sabes que son los que menos tolerancia tienen, ¿ok?
Eva nos dice que tiene muchos alumnos de sexo masculino con 20 años que entrenan por su cuenta con peso en los gimnasios, tienen mucho volumen pero poca libertad de movimiento. ¿Colgarás este webinar en YouTube para que lo puedan ver? A ver, Eva, no me importaría nada. Se queda grabado el webinar para que los que estáis inscritos lo podáis volver a ver, ¿sí? Porque tenéis la clave de acceso. Lo que no tengo muy claro, creo que sí, ¿eh? Pero no lo tengo muy claro porque no lo he hecho nunca, que se puede descargar y compartirlo en YouTube. Si es así, dalo por hecho, Eva, que yo sé que tú a tus alumnos les quieres dar mucha información en esta línea. Eres una fantástica profesional. Un detalle, Eva. Mucha gente puede pensar con la explicación que acabas de decir. Son jóvenes, entrenan con peso en los gimnasios y tienen mucho volumen. Y con ello, poca libertad de movimiento. Mucha gente asocia que más masa muscular es sinónimo de pérdida de flexibilidad. Cuidado, eso no es así. Eso no es así. A las pruebas me remito. Solo tenéis que ver a los gimnastas de gimnasia artística, especialmente los hombres, aunque también las mujeres que hacen gimnasia artística, son deportistas megamusculados y tienen una flexibilidad brutal, ¿sí? Por tanto, la clave no está en la masa muscular. La masa muscular no es problema para los movimientos articulares. Se nos explicó así hace muchos años, ¿sí? Digamos que un músculo más fuerte, más desarrollado, era menos elástico, decían, ¿sí? En definitiva, no confundamos la elasticidad con la elongación, pero digamos que es menos elongable. Al final, no es así. Todo depende del tono muscular que mi sistema nervioso le esté dando a ese músculo, ¿sí? Por tanto, más masa muscular no me dice si eres más flexible o no. ¿Cómo controlas tú a esos músculos? Sí me dice cuán flexible puedes ser o no. ¿Ok? Por tanto, me parece fantástico, y más en el caso de tus alumnos, Eva, que son alumnos futuros profesionales de la educación física. ¿Ok? Diego dice, es brutal toda esta información, gracias Luis. Sí, Diego, es brutal, es brutal. Fíjate que llevamos, he perdido ya la cuenta, pero llevamos como 10 años diciendo esto, 10 o 11 años diciendo esto, y todavía me sorprende que existe una grandísima cantidad de profesionales que todavía lo desconocen. Eh, que los deportistas todavía no entendáis esas cosas, no me preocupa tanto porque al final no tenéis por qué, ¿sí? Pero bueno, poco a poco os va llegando la información. El problema es que se siguen publicando muchas cosas por parte de profesionales de las que se decían hace 20 años, cuando yo estudiaba en la facultad, y que a fecha de hoy están mega caducas, ¿sí? Por tanto, eso es lo que me sorprende, que existan profesionales que a fecha de hoy todavía esto no lo tengan claro. No quiero pensar que tengan que tener quizá el nivel que a lo mejor nosotros tenemos porque nosotros estamos súper especializados, ¿vale? Pero sí que un mínimo de conocimientos para saber que los estiramientos ya no son lo que ya no son lo que se promulgaba hace 40 años, y saber un poco los efectos que provocan. ¿Sí? Entiendo que a lo mejor no tengan tantos conocimientos de qué está pasando en el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias a Dios ya existen muchos cursos de formación en esta línea para profesionales. Ya el profesional cada vez, claro, como existen tantas controversias, también el profesional tiene sus dudas a la hora de qué hacer con sus clientes. Y bueno, ya la gente va buscando información y creedme, se están poniendo las pilas. Pero, jolín, que nosotros llevamos 10 años hablando de esto y todavía hay mucho profesional que no se ha enterado de la película todavía. ¿Alguna preguntita más? Bien. Si no hay ninguna preguntita más, nos despedimos hasta la semana que viene. Para los que me habéis preguntado por mail, por WhatsApp, estáis ya un poco inquietos
con lo que se dice a nivel del gobierno, aprovecho para explicaros. En principio, el lunes día 11 a los entrenadores se nos permite reiniciar nuestra actividad, ¿sí? La desescalada famosa, en one-to-one, o sea, un cliente, un entrenador, con cita previa, como habréis escuchado en la tele y en las noticias. Y nosotros, pues en principio, lo que tiene que ver con el entrenamiento personal y las sesiones de activación muscular, que son servicios individuales, lo vamos a retomar ya. No hemos hecho público esto todavía porque estamos a esperas de que el gobierno nos publique en el BOE en qué condiciones tenemos que hacerlo, ¿sí? O sea, hay cosas que se han dicho en ruedas de prensa y que hay cosas publicadas por ahí, pero hasta que no salga en el BOE no podemos aventurarnos, ¿sí? A cómo van a hacerse las cosas. Entonces, a lo largo de estos días os iremos informando por los canales habituales para que estéis al corriente, ¿vale? En principio, como os digo, servicios individuales con cita previa, vamos a empezar ya. Y previsiblemente en la fase 2, previsiblemente podamos empezar a abrir de otra forma. Pero existen tantas controversias con lo que se ha publicado que no me atrevo a daros una fecha ni a deciros que ya el gimnasio se abre con normalidad. Muy probablemente el gimnasio, entendido como lo entendíamos antes, aunque con aforos reducidos, se limite a la siguiente fase, ¿vale? Pero como nosotros somos una instalación pequeña en metros cuadrados, tenemos muy fácil controlar los aforos, tenemos muy fácil controlar la cita previa, etcétera, etcétera, posiblemente podamos hacer la escalada un poco más rápida, ¿vale? No obstante, para aquellos que necesitáis nuestros servicios y que todavía no os veis saliendo de casa, que es entendible y tal, estamos preparando incluso servicios online para poder atenderos tú a tú, pero en este caso a través de otros medios sin salir de casa, ¿vale? Ya os informaremos a todos, ¿vale? Os cuelgo en unos minutos a través de Telegram el enlace al siguiente seminario de los 10 mitos sobre entrenamiento y lo haremos también en redes sociales, ¿vale? Muchísimos besos y abrazos a todos.